El tema que vamos a hablar hoy es impacto ambiental y cambio climático. Creo que es un tema que ya ustedes más o menos manejan y que creo que ya han estado escuchando desde la primaria, yo creo. Pues comencemos. ¿Qué es impacto ambiental para ustedes? ¿Alguien me quisiera decir qué es impacto ambiental? Es algo que provoca algo en la naturaleza, alguna producción del humano y crea un impacto en la naturaleza, ya sea bueno o malo. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más que quiera participar con sus palabras? ¿Qué quiere decir impacto ambiental? Son como los efectos de la naturaleza, ¿no? Pues más efectos de la naturaleza son acciones que realiza el hombre y que cambian los equilibrios en los ecosistemas. Ustedes saben que los ecosistemas están en un equilibrio. Todas las funciones que hacen los seres vivos, junto con las relaciones que tienen con las condiciones abióticas del ecosistema, forman un equilibrio. Y para lograr ese equilibrio pasaron un proceso de evolución de muchos años, muchísimos años, para lograr ese equilibrio. Cuando nosotros hacemos, los humanos, un cambio en ese equilibrio del ecosistema, ya sea que, por ejemplo, queremos extraer minería y queremos extraer metales, ¿qué hacemos? Deforestamos, abrimos la montaña, le hacemos un agujero, sacamos los minerales. ¿Y qué pasó ahí? Ya hicimos una transformación del ambiente. Por lo tanto, estamos haciendo un impacto sobre ese ambiente. Su compañera mencionó algo bien importante, dijo, puede ser un impacto positivo o un impacto negativo. Por ejemplo, un impacto negativo es cuando deforestamos. Deforestar es quitar los árboles. Estamos quitando los árboles, por lo tanto estamos cambiando el ecosistema. Eso va a impactar sobre los seres vivos, por lo tanto es un impacto negativo. Pero si en un lugar que ya se transformó hacemos una reforestación, que reforestar quiere decir plantamos árboles nuevos, estamos haciendo un impacto positivo, estamos tratando de restaurar aquello que ya se afectó y que ahora queremos que vuelva a ser como era antes, restaurar los ecosistemas a través de un proceso como la reforestación. Ese es un impacto positivo, ¿sí? Entonces, alguien comentó que podría ser también algo de la naturaleza. Cuando hay una explosión de un volcán, pues se hace un impacto a la naturaleza, claro que sí, porque transforma esa explosión, esa lava va a transformar el lugar. Pero es un impacto por factores naturales. Pero la mayoría de las veces cuando hablamos de impacto ambiental nos estamos refiriendo a los impactos que hacemos los hombres con nuestras actividades. Se llaman actividades antropogénicas, ¿sí? Y esas actividades pueden ser, como les decía, la deforestación, el cambio de uso del suelo, o sea, de tener un ecosistema, deforestarlo, cambiarlo para hacerlo una zona habitacional, para hacerlo una zona industrial, para hacerlo una zona agrícola, o hacer una zona pecuaria. Estamos haciendo un cambio de uso del suelo y eso ocasiona un impacto. Por ejemplo, también cuando contaminamos, que nuestros desechos los aventamos al suelo, esa es una contaminación del suelo y estamos ocasionando un impacto. Cuando nuestros desechos los aventamos a los ríos, a los mares, estamos contaminando las aguas y ese también es un impacto. También es un impacto cuando extraemos de más los recursos naturales. Si extraemos todo el agua del subsuelo, de los mantos freáticos, estamos ocasionando un impacto. Y imagínense, la Ciudad de México se está hundiendo porque
han extraído todo el agua que estaba en el subsuelo y entonces el suelo ya no tiene la fuerza para mantener todo lo que está construido. Entonces la Ciudad de México cada año se va hundiendo un poco más y eso es un impacto. Entonces tenemos diferentes tipos de impactos muy graves como el agujero de la capa de ozono que está en el Ártico, y en el Antártico hay un agujero más pequeñito que ya casi está cerrando, pero en el Ártico es un agujero grande que está ocasionando problemas. Ese es un impacto muy grande, ¿no? Y otro impacto ambiental muy grande es el cambio climático, ocasionado por el calentamiento global. Y ese es un impacto que nosotros estamos haciendo por la generación de gases de efecto de invernadero. Por ejemplo, cuando se quema la producción de dióxido de carbono, el metano, la producción de gases de metano, como el metano, por ejemplo, es el gas que utilizamos en las estufas, pero que también se produce con la contaminación en la degradación de la basura. Estamos ocasionando gas de metano. En la combustión de los automóviles, de las fábricas, estamos ocasionando gases de efecto de invernadero. Entonces, el calentamiento global del planeta lo estamos ocasionando nosotros y ese es un gran impacto ambiental. Entonces hay impactos pequeñitos, por ejemplo la pérdida de biodiversidad a través de la caza, también es un impacto, o a través de querer tener animales silvestres como mascotas y los estamos sacando de su ambiente para meterlos a nuestros hogares, y que eso está produciendo que se mueran muchos. Para que nosotros, por ejemplo, tengamos un periquito, se mueren 20, 30 pericos, ¿no? Entonces estamos ocasionando un impacto. El consumo desmedido de las cosas también ocasiona un impacto. El consumo desmedido de la ropa, que nada más utilizamos una temporada y luego la desechamos y que termina en los basureros, está ocasionando un impacto. El desperdicio de los alimentos, que decimos, ya no quiero comer esto, y lo tiramos a la basura, está ocasionando un impacto. Entonces hay que buscar un consumo responsable para que nuestros impactos no sean tan fuertes. Entonces tenemos impactos que pueden ser muy leves, pero tenemos impactos que son muy grandes y podemos tener impactos por regiones, por zonas, o también impactos a nivel mundial. Todo lo que nosotros hagamos en nuestro lugar va a tener se va a reflejar a nivel de todo el planeta, porque al final todo el planeta viene siendo un solo ecosistema. De las principales causas de impacto ambiental tenemos el crecimiento poblacional. El incremento de individuos a lo largo del tiempo ha sido constante, de modo que en la actualidad viven en el planeta para el 2019 unos 7.500 millones de personas, fruto de un crecimiento invariable de la población. Esto supone más consumo de recursos y mayor generación de desechos. O sea, somos muchos. Nuestro crecimiento poblacional se aceleró muchísimo después de la Segunda Guerra Mundial y fue en aumento. Tenemos ahorita si lo viéramos en una gráfica, sería una línea, ahora que sí, hacia el cielo, hacia el infinito, ¿no? Está un crecimiento muy rápido de la población. El gran problema no es tanto, o sea, sí, porque consumimos muchos recursos, pero si ahorráramos y supiéramos administrar nuestros recursos, el planeta tendría la suficiente capacidad para mantenernos a todos. El problema es que unos cuantos utilizan muchísimos recursos y los desperdician, y muchos no cuentan con esos recursos. Y entonces hay una desigualdad y hay un desperdicio exagerado, sobre todo de algunos países, entre ellos México, pero también los países desarrollados, Estados Unidos, Canadá, Europa, que desperdician de más los recursos.
Entonces debemos de ser un poco más mesurados con lo que utilizamos y cómo lo utilizamos. Si fuéramos así todos desmesurados, los recursos del planeta alcanzarían muy bien para todos. Entonces tenemos el consumismo, que es el uso desmedido de los recursos naturales en una práctica cotidiana. O sea, gastamos la luz de más, dejamos los aparatos encendidos o conectados. El simple hecho de dejar los aparatos conectados a la electricidad está generando energía que no estamos utilizando. Tener todas las luces prendidas de la casa, cuando no las estamos utilizando, estamos consumiendo de más. El desperdiciar el agua, dejar la llave abierta cuando nos estamos lavando los dientes, estamos consumiendo de más. Todos esos pequeños detalles que, como somos muchísimos, si lo acumulamos, pues hace que sea mucho el desperdicio que hacemos. Entonces, un asunto muy importante es saber qué consumir, cómo consumirlo y en qué cantidad consumirlo. A eso después lo vamos a ver como huella ecológica y huella hídrica. El saber qué consumir, cómo lo consumimos, qué tanto estamos desperdiciando. Hay personas que ustedes verán que están en la calle regando, ¿no? ¿Para qué riegan en la banqueta cuando el agua se necesita para las plantas? No para la banqueta. Y están desperdiciando el agua en esos efectos. Y bueno, ustedes han de tener mucho más ejemplos de desperdicio, de consumismo, ¿no? Cuando queremos cosas nuevas, de última generación, cuando todavía los celulares funcionan y hay que cambiar porque es el celular nuevo, estamos haciendo un consumo desmedido de las cosas. Deforestación. Bueno, la deforestación, pues ya habíamos dicho que es quitar los árboles, las plantas de un ambiente, de un ecosistema natural, y eso pues trae una gran transformación porque las plantas, aparte de que nos dan servicios ambientales como el aire, como el agua, también es la zona de vida para los otros animales, seres vivos del planeta. Entonces, cada vez que hacemos una deforestación, perdemos especies de flora, de fauna, y perdemos recursos y perdemos servicios ambientales. Un gran problema mayúsculo es la basura. La basura es un problema por un consumo desmedido y un desperdicio desmedido de cosas, y que además no se deposita en el lugar adecuado. El problema es que lo tiramos así, o se tira por las calles, se tira en los ecosistemas, y como ya habíamos mencionado, son elementos que el mismo sistema no puede degradar tan fácilmente y que ahí se empiezan a acumular. Entonces la basura es un problema muy grande. Dice, actualmente la mancha de basura que está en el Pacífico es más grande que Asia y parte de Europa. Se encuentra entre Hawái y California y mide 1.6 millones de kilómetros cuadrados, 3 veces el tamaño de Francia continental. En esta área se acumula 1.8 billones de piezas de plástico. Y estas fueron las conclusiones de un esfuerzo de mapeo de 3 años, realizado por un equipo de investigadores, 6 universidades y una campaña. Entonces, imagínense la cantidad de basura para formar un continente de puro plástico en el mar. El problema no queda ahí, que nada más esté en el Pacífico, sino que ya se están haciendo estudios, están dando cuenta que no nada más existe esa isla de basura en el Pacífico, sino que se están formando en todos los océanos del planeta, ¿no? En el Pacífico Norte es el que estábamos hablando, pero también ya está uno en el Pacífico Sur, en el Atlántico Norte, en el Atlántico Sur, en el Océano Índico,
y en el océano de Oceanía, ¿no? Entonces, ¿cómo es que llega esta basura a los océanos? Pues los plásticos que se avientan en la calle, con el agua, cuando llega las lluvias, se hace el proceso de escurrentía, esos plásticos se escurren con el agua hasta los ríos, y los ríos, todos los ríos del mundo desembocan al mar. Y así es como han llegado todos estos plásticos al océano. Ya la contaminación de los plásticos es tan fuerte que no sé si ustedes vieron un artículo que les compartí en Facebook, donde dice que se dieron cuenta que hay microplásticos en la placenta de algunas mujeres embarazadas. O sea, la placenta es donde se encuentra el bebé, que se está gestionando, que está creciendo. Es la parte líquida de donde está el bebé. Ya saben, ustedes están en una burbujita. Ese líquido, ahí, al analizar la placenta, se han dado cuenta que ya hay microplásticos. ¿Cómo es que ha llegado ahí los microplásticos? Por la alimentación. Yo ya les había platicado y lo habíamos visto, que la alimentación en la sal, como nosotros obtenemos la sal del mar, pues ahí están los microplásticos. En la alimentación de otros animales como peces que se alimentan de microplásticos, pues se les quedan en los tejidos y nosotros a la vez nos alimentamos de ellos. Y como es algo que no se puede degradar, nuestro sistema nada más lo está pasando de un lugar a otro. Todavía no sabemos qué efectos tan graves puede ocasionar, pero si ustedes recuerdan un poquito lo que platicamos de cáncer y cómo se forma el cáncer, pues si la célula no tiene las piezas adecuadas para formar nuevas células y estar reemplazándolas por microplásticos, imagínense a qué grado podemos llegar, ¿no? Enfermedades muy fuertes como el cáncer o otro tipo de enfermedades que todavía no sabemos mucho. Y eso simplemente por el simple hecho de tirar una bolsa de plástico en la calle. ¡Ay, me como las papitas y las tiro! Eso, tan sencillo como eso, está ocasionando estos problemas tan graves para el planeta, y que además se nos está revirtiendo a nuestra salud. Entonces, cada vez que tengan basura a la mano, recuerden esto: es mejor guardarla en la bolsita, llegar a su casa y depositarlo en el lugar adecuado, que es el bote de basura, y la basura entregarlo al camión de basura. No dejarlo regado. Sí, si ustedes saben que en su colonia a la 1 de la tarde pasa el camión, bueno, a la 1 de la tarde saquen la basura, no la saquen antes porque pueden llegar perros y regarla, y entonces quedan volando y ahí se llega otra vez al mar. ¿Sí? No tiren la basura. Yo he visto gente que puede andar con un bote de agua, caminar 2 kilómetros, y en el momento que se termina el agua, avienta el bote. Oye, pues si caminaste 2 kilómetros, regresa ese bote otros 2 kilómetros, no te pasa nada. Guárdalo en tu mochila y deposítalo en el lugar adecuado. El problema de la basura es que no se deposita en el lugar adecuado. Se genera mucho, desperdiciamos mucho, pero además no lo depositamos en donde debe de ser. Deben de ser, se llaman rellenos sanitarios. Se hace un agujero, se va enterrando, pero con ciertas características de tal manera que no se salga. Y nosotros debemos de pedirles a nuestras autoridades que se construyan rellenos sanitarios y no tiraderos al aire libre. Tepic tiene un tiradero al aire libre donde los camiones van y avientan toda la basura ahí, pero como está al aire libre, vuela. Y al volar, nuevamente se hace todo el problema ambiental. Entonces nosotros debemos ser más propositivos en las acciones, pero también en pedir nuestros derechos para que los ambientes se encuentren limpios. Los derechos hacia los demás, decirle, oye, no tires la basura ahí, pero también a nuestras autoridades, oye, ¿qué estás haciendo con nuestra basura?
Nosotros pagamos un impuesto para que tú tengas una planta especial para que la basura no esté contaminando y no vayas y lo tires nada más así a las cañadas o se tira por ahí. Debemos de ser más activos en esa situación. ¿Por qué? Porque al final es el bienestar de todos. Nada más tenemos un planeta, no hay otro. ¿Qué es el cambio climático? A ver, el cambio climático es la variación del clima. ¿Y por qué lo relacionamos con el calentamiento global? El calentamiento global se da porque... A ver, aquí vamos a ver por qué se da el calentamiento global. Es otro video chiquito. Todos los años el planeta Tierra se pone más caliente. ¿Sabes por qué? Mira. El efecto invernadero. Maestra, ayer en el noticiero escuché algo sobre el calentamiento global y el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es algo que ocurre en la naturaleza y mantiene la temperatura constante del planeta por largos periodos de tiempo. ¿Pero el efecto invernadero no se produce por la contaminación? No, el efecto invernadero es natural. Ocurre desde hace millones de años. Ustedes saben que en la atmósfera hay diferentes gases disueltos que forman el aire. Pero además, en las distintas capas, esos gases varían, así como varía también la temperatura en cada una de las capas. Muchos de estos gases son llamados gases invernadero, porque son los responsables de este efecto, principalmente agua y dióxido de carbono, pero también hay, en menor medida, metano, óxidos de nitrógeno y clorofluorocarbonados, o CFC. Estos gases retienen parte del calor de la Tierra que de otra manera se perdería, ¿verdad? Exactamente. Nuestro planeta recibe la energía del Sol en forma de luz y calor. Parte de esa energía es reflejada por las nubes y otra pasa y llega a la superficie, siendo absorbida como calor. Este calor es liberado nuevamente a la atmósfera, en donde a su vez una parte es emitida y otra es emitida por la Tierra. Es decir, que una parte de todo ese calor queda en nuestro ambiente. Claro, los gases invernadero son los que absorben todo ese calor. Exacto. Vemos entonces la importancia de estos gases, ya que sin ellos la Tierra tendría en promedio unos 30 grados menos, y la vida, como la conocemos, sería imposible. Pero entonces, ¿por qué aumenta la temperatura de la Tierra? Muy buena pregunta, Maiko. La mayoría de los trabajos e investigaciones apuntan como responsable de la elevación de la temperatura de la Tierra al aumento de la concentración de los gases invernadero en la atmósfera. Claro, como estos gases tienen la capacidad de retener calor y de cederlo nuevamente a la atmósfera, el exceso de estos gases aumenta la temperatura. Pero si el agua y el dióxido de carbono y los otros gases son los responsables, ¿por qué esto sucede ahora si antes también existían estos? Exceptuando a los CFC, el resto de los gases se producen mente. Por eso la temperatura debe mantenerse dentro de determinados márgenes. Lo que sucedió es que a partir de la revolución industrial se liberaron mayor cantidad de gases, principalmente por los gases de la industria, de la quema de combustible fósil y por la desaparición de grandes extensiones de bosque nativo. ¡Oh, profe! Creo que para el próximo invierno me voy a comprar unas sandalias. No te preocupes, Aulis. Todo esto lo podemos revertir. Oh, acabo de salir y otra vez volví a sacar la basura a la calle. Deja, mamá, yo la sacaré. Gracias, Mati. Cuando yo era pequeña y vivía en un apartamento, había un hueco en el edificio y todos los vecinos botábamos la basura por allí. Después eso se incineraba y no más problema. Ahora no se puede hacer más. Lo que sucede es que al quemar la basura, uno de los principales gases que se desprende es el dióxido de carbono. El aumento de los gases invernaderos, especialmente el dióxido de carbono, es el responsable del calentamiento global. Pero seguramente cuando eras pequeña esto no se sabía bien. Es verdad, cuando era pequeña no se hablaba de estos temas tanto como ahora. Es que ahora se están sintiendo los cambios. Por eso, en muchas reuniones en todo el mundo,
y se elaboraron planes para reducir la concentración de estos gases en la atmósfera. Y seguramente no incinerar la basura fue uno de esos acuerdos. Qué bueno, Mati, que sepas esto y te preocupe colaborar para mantener el medio ambiente. Se me ocurrió que además podemos buscar más información para saber en qué otras actividades cotidianas podemos colaborar. Me encantó tu idea, Mati. Manos a la obra. Por suerte, tenemos todo en nuestras manos para prevenir un desastre en el futuro. Recuerda bajar la app de Aula 365 y responde. ¿Qué haces para evitar el calentamiento global? ¡Chao! Bueno, pues entonces, como ustedes ven, el calentamiento global es un fenómeno natural que nos permite vivir en el planeta. Por eso es que tenemos vida en este planeta. El problema es que estamos ocasionando un desequilibrio en la producción más alta de gases de efecto invernadero. Entonces, la capa que nos protege se está haciendo cada vez más gruesa y entonces ya no permite que los rayos del sol salgan al exterior, sino que hace que se queden ahí. Es como cuando ustedes ponen un carro en el sol. Cuando lo ponen, está a una temperatura, cierran las puertas. ¿Qué es lo que pasa? Los rayos del sol entran por las ventanas y cuando están adentro se engruesa y ya no pueden salir esos rayos del sol por las ventanas. Entonces, en el momento que ustedes abren la puerta, ¿qué sienten adentro? Caliente, está caliente. Eso es lo que está sucediendo con la capa, se está haciendo más gruesa y no todos los rayos pueden ya salir, por lo tanto, se está aumentando la temperatura promedio de todo el planeta. Y este aumento de la temperatura ocasiona que cambien las situaciones de los climas. Hay lugares de donde eran templados que se están haciendo más calientes, como que si fueran tropicales. Pero hay lugares que donde eran tropicales se están haciendo más fríos, que en las épocas de invierno son inviernos más fuertes y de mayor intensidad. Por ejemplo, este invierno que pasó, nevó en Texas. Texas normalmente es una zona árida, caliente, árida. Y sin embargo, cayó una nevada tan fuerte y tan fría en Texas que bueno, repercutió hasta que no tuviéramos nosotros gas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque de Texas se obtiene el gas, pero los tubos se congelaron, no se pudo obtener gas. Si ustedes se dieron cuenta de la problemática, ese es un cambio climático ocasionado por el calentamiento global. El asunto del calentamiento global es que puede ocasionar esto que estamos viendo. Que nada de esto tal vez veas esto y pienses, es la naturaleza. Tal vez cuando escuchas el término calentamiento global, piensas en películas de ciencia ficción, en grupos ambientalistas radicales, o peor aún, que faltan muchos años para que se convierta en realidad. Tal vez sigas estando equivocado. Este es nuestro planeta. La capa que lo rodea es la atmósfera. Su función es atrapar algunos de los rayos del sol y mantenerlos dentro del planeta para conservar una temperatura de 15 grados centígrados. De lo contrario, los rayos del sol se escaparían y nuestro planeta bajaría a una temperatura de menos 18 grados centígrados. Esto se conoce como efecto invernadero y es producido por gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, óxidos de nitrógeno, el ozono, clorofluorocarburos artificiales, entre otros. En una proporción adecuada, los gases efecto invernadero cumplen su cometido, pero si aumentan su concentración, los rayos del sol no pueden escapar y la temperatura del planeta se eleva con repercusiones desastrosas. Esta es la concentración de dióxido de carbono y temperatura promedio global de los últimos 30 años. Y este es el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera actualmente. ¿Notas alguna relación? ¿Por qué aumentan los gases de efecto invernadero? Hay tres factores fundamentales: la quema de combustibles fósiles,
la destrucción de bosques que absorben el dióxido de carbono y el aumento de la población. Todo es un círculo vicioso. La población del mundo aumenta vertiginosamente, lo cual supone una mayor demanda de comida, agua y recursos naturales. Los árboles absorben un gran porcentaje de las emanaciones de dióxido de carbono, pero actualmente estamos destruyendo nuestros bosques y selvas, los pulmones de nuestro planeta, por satisfacer las demandas que nos llevan al tercer punto del círculo vicioso. Tecnologías obsoletas. El ser humano todavía utiliza plantas generadoras de energía a base de carbón. Esto se traduce en más de 2.500 millones de toneladas de dióxido de carbono emanadas anualmente a nuestra atmósfera. El uso excesivo del automóvil genera 1.500 millones de toneladas de dióxido de carbono que se van directo a la atmósfera. ¿Qué consecuencias traen consigo estas acciones? La respuesta es el calentamiento global. Al estar atrapados mayor número de rayos del sol, la temperatura del planeta aumenta. Esto ocasiona sequías, escasez de agua e incendios. Paradójicamente, el calentamiento global también produce lluvias e inundaciones más severas. ¿Por qué? Los rayos del sol aumentan la temperatura de los océanos. Esto provoca mayor evaporación y precipitaciones más severas. Pero además, cuando un huracán entra en contacto con aguas más cálidas, sucede lo peor. El aumento en la temperatura ocasiona también que los polos se descongelen y como consecuencia más agua dulce entra al mar. Esto eleva el nivel de los océanos, provocando inundaciones severas. El problema es serio. Si los polos se descongelaran, el nivel del mar subiera 6 metros, arrasaría con lugares como Florida, San Francisco, Holanda, Beijing, Shanghái, Calcuta, Bangladesh y en México a Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche. Puedes seguir engañándote, puedes seguir pensando, aún hay tiempo para cambiar. Es problema de alguien más o los científicos lo resolverán. Aquí hay algunos sencillos puntos que puedes adoptar para ayudar al planeta. Compra focos ahorradores de energía en vez de focos comunes. A la larga cuestan mucho menos. Desconecta los aparatos eléctricos que no estés usando y los cargadores de celulares. Aunque estén apagados, siguen consumiendo energía. Disminuye el uso de aires acondicionados y calefactores, inclusive en el automóvil. Si vas a comprar un automóvil, elige uno con bajo consumo de combustible y menos emisiones de dióxido de carbono por kilómetro y por año. Mantén las llantas de tu automóvil bien infladas. Así, el motor hará menos esfuerzo y ahorrará gasolina. Usa más el transporte público o comparte el automóvil. Camina o usa bicicleta. Usa menos agua caliente para bañarte y cierra la regadera mientras te enjabonas. Lava la ropa con agua fría o tibia. Recicla. Separa la basura. Compra productos reciclados y reciclables y dale más de 2 usos al papel, al vidrio y al aluminio. Cuida los bosques, los árboles y la naturaleza y participa en los programas de reforestación de tu comunidad. Nos estamos acabando el planeta, este mundo maravilloso que tanto nos ha dado. Todavía estamos a tiempo, pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y empezar a actuar ahora. Hazte oír. Es mi mundo, es mi compromiso. Paremos el calentamiento global. Fíjense cómo dice que está en nosotros poder cambiar la problemática del cambio climático, del calentamiento global. En nuestras acciones están las soluciones. Es un cambio de pensamiento, de actitud, es un cambio de hábitos, nada más. Si todos hacemos eso, estamos favoreciendo a que los impactos por el cambio climático, el calentamiento global, no sean tan grandes. Cada año sentimos cómo la temperatura es mayor. Vean la fecha que estamos en abril y ya tenemos una temperatura y una sequía bastante fuerte. Cuando antes la sequía empezaba en mayo, junio, y ya para julio ya estaba lloviendo. Ahora se ha aumentado la temporada de sequía, se hace muy presente, muy rápido. Cuando todavía estamos en primavera, resulta que ya empezó la sequía y se aumenta y ya empieza a llover hasta julio, agosto está empezando a llover.
cuando antes empezaba a llover antes, ¿no? En junio. Entonces se aumenta la temporada de sequía, pero en la época de lluvia se hacen tormentas fuertísimas en pocos días, cuando antes las tormentas eran dispersas en una cantidad de días, y eso permitía que las plantas pudieran absorber el agua. Cuando llueve tan fuerte en muy pocos días, las plantas no pueden absorber esa agua, se hacen las corrientes, se hacen las inundaciones, y es agua que perdemos porque al final termina en los océanos, pero que ya perdimos para que se mantuvieran los mantos freáticos o para que se mantuvieran los ecosistemas. Y luego, cuando aumenta la temperatura y se forman los huracanes, los huracanes son remolinos de viento que se inician precisamente porque el viento caliente que está abajo tiende a subir y el viento frío tiende a bajar. Y entonces, cuando hay mucha temperatura en la superficie y se hace más caliente el aire, entonces hacen corrientes de vientos muy fuertes y empiezan a formarse remolinos. Y esos remolinos terminan en huracanes, y en los huracanes terminan en desastres. Eso se está haciendo cada vez más frecuente y con mayor intensidad a causa del calentamiento global, del cambio climático, a causa de nuestros desperdicios, del consumismo, de la degradación de nuestros ecosistemas. Y entonces esto lo estamos provocando nosotros, pero nosotros mismos tenemos la solución. Y la solución son los hábitos de día a día, de pensar qué es lo que consumimos, cómo lo consumimos, de no desperdiciarlo, de no tirarlo por ahí, de darle el mejor uso, de plantar árboles, de cuidar nuestros ecosistemas, cuidar nuestra fauna y nuestra flora. Este es un ejemplo de dos osos polares. Este llegó muy desnutrido a Canadá y se está muriendo de hambre. Y estos osos llegaron a Rusia y se están alimentando de la basura, de los tiraderos de los basureros de Rusia. ¿Qué es lo que pasa con el oso polar? Ellos viven en el Polo Norte, que es hielo, y para alimentarse se alimentan de focas. ¿Qué es lo que hacen para alimentarse? Es que hacen unos agujeros en el hielo, y cuando las focas tienen que salir a respirar, ven el agujero, salen a respirar y los osos lo atrapan y se alimentan de ellos. Con el calentamiento, cada vez hay menos hielo en el Polo Norte, por lo tanto no hay espacio para los osos. Las focas tienen más zonas para salir a respirar y los osos no las pueden atrapar, por lo tanto no tienen alimento. Se están muriendo de hambre. Para buscar alimento han estado nadando y nadan hacia el continente. Por eso es que este oso llegó a Canadá, pero llegó a un estado que ya no se puede ni levantar. Y estos llegaron a Rusia, porque llegaron nadando, nadaron kilómetros para poder llegar ahí, pero tampoco tienen que alimentarse, entonces encontraron la basura y se están alimentando de la basura. Es muy triste ver esto, que la basura ya llegó a todos los lados. Hay basura en el Ártico, en el Polo Sur, donde viven los pingüinos. Se encuentran los pingüinos arriba de la basura también. Entonces, la problemática es muy grave, pero por nuestras propias acciones, que son acciones tan fáciles como el no producir tanta basura, como el depositarla en el lugar adecuado, como no tener estos basureros así, el no desperdiciar cosas como apagar la luz, no desperdiciar el agua. Son cosas muy sencillas que podemos hacer todos los días, pero que debemos ser conscientes de hacerlas. Aquí lo importante es ser consciente de que existe un problema y que la solución está entre todos, y la solución es de cambios de hábitos, de día a día, pensar qué hacer y qué es lo que haces todos los días,
y cómo mejorar para que eso ayude a la conservación de nuestro propio planeta. Les deseo que tengan una bonita tarde y nos vemos la próxima clase.